amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy acerca de tres motores muy específicos para odontología, sobre todo para quienes hacemos cirugía con implantes o terapias láser. El día de hoy vamos a ver cómo funcionan estos equipos, cuál es su potencia, en dónde los podemos utilizar y básicamente cómo es que podemos nosotros desempeñar más y al máximo cada uno de estos equipos. Vamos a hablar del piezoeléctrico, que es uno de los que tenemos aquí, que nos sirven sobre todo para lo que son osteotomías, expansiones de corticales, odontosecciones, ¿sí? Y regularizaciones de proceso, entre otras cirugías, como también puede ser elevación de piso de seno maxilar. Vamos a hablar también del rayo láser, que nos sirve como terapia hoy en día, sobre todo para ATM y lesiones neuromusculares. Y por supuesto también vamos a hablar del motor de implantología, las revoluciones, la velocidad y cómo podemos nosotros utilizarlo mejor. Acompáñenos. Bueno, vamos a ver entonces el uso del piezoeléctrico. Primero que nada ubicamos cuál de los insertos vamos a ocupar. Seleccionamos el adecuado, ¿sí? Las angulaciones, el corte, para lo que lo vayamos a usar, incluso para terceros molares. Debemos de seleccionar el correcto y una vez que lo aseguramos perfectamente bien, ubicamos que esté perfectamente bien irrigado, nos vamos a el nivel de irrigación y la velocidad. Normalmente la velocidad de corte vamos a estar trabajando en el nivel 4, que es aproximadamente el 50% del poder que tiene este motor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: una vez que ya tenemos ubicado la zona de corte, siempre debemos de procurar trabajarlo con bastante irrigación. Si es posible que su irrigación esté refrigerada, es mucho mejor, ¿sí? Y sobre esto vamos a ir nosotros haciendo nuestras osteotomías. Si alcanzan a apreciar aquí cómo estamos ya rebasando cortical y cómo bajamos hasta la médula ósea, qué tiempo de trabajo nos llevó y el corte tan exacto que nos va a dar. Si requerimos de más poder, podemos aumentarle un poco más para poder hacer un corte un poco más profundo en corticales mucho más densas. Tengan en consideración que necesitamos también saber leer una tomografía para entender con qué hueso estamos trabajando, con qué calidad, con qué densidad y qué porción es la que nosotros requerimos trabajar. Una vez que estemos nosotros ya haciendo la osteotomía, podemos cambiar incluso de inserto si es lo que requerimos para poder sacar fragmentos o bloques óseos, ¿sí? En este caso ya hicimos dos aperturas. Se ven exactamente ahí las zonas, bastante fino, es prácticamente el delgado de este inserto, y podemos incluso mejorar nuestro corte todavía antes de removerlo. Cambiamos de inserto, uno con función de sierra, que nos permite hacer un corte un poco más profundo, más rápido si ustedes quieren, también por la zona dentada que tiene este inserto, y nos va a generar mucho más seguridad, sobre todo al momento de cortar. Aquí incluso podemos hasta disminuir la velocidad, porque vean con qué rapidez podemos nosotros llegar a cortarlo, ¿sí? Podemos incluso bajar un poquito el poder de nuestro motor. Siempre debemos de utilizar lo suficiente para cuidar nuestro equipo, a pesar de que tiene mucha potencia, pero si no queremos dañar las zonas que vamos a remover, y sobre todo que el hueso que va a quedar remanente requerimos que esté en óptimas condiciones. En cortes histológicos podemos ver nosotros que esas zonas de corte prácticamente no sufren una alteración mayor. En todo caso, lo que pudiéramos llegar a pensar que se sobrecalienta, y eso es precisamente lo que no queremos, ¿sí?
Una vez que tenemos ya marcada nuestra zona de corte, podemos con una legra, con un cincel, remover el área que queremos utilizar, si en todo caso va a ser para un injerto o descubrir alguna zona que pudiéramos nosotros requerir en ese momento. ¿Sí? Entonces en este momento pueden ver ustedes la exactitud del corte y cómo nos llevó un par de minutos poderlo hacer con toda tranquilidad. ¿Ok? Otra de las funciones que nos permiten estos insertos es precisamente en el caso de las expansiones de corticales, y podemos utilizar perfectamente bien sí una sierra, pero lo indicado en estas zonas por lo delgado y prácticamente lo atrófico de estos rebordes óseos, pues es un inserto en forma de cincel. Y esto nos permite a nosotros poder guiarnos perfectamente bien, sin error a equivocarnos, y que tengamos una zona de corte muy nítido, muy precisa, en corto tiempo y muy controlado. Recuerden ustedes que entre más nos tardemos, entre más sobrecalentemos el hueso, podemos llegar a necrosar. Entonces sí requerimos de hacerlo en un tiempo promedio relativamente rápido y bien irrigado, para que no generemos conflicto en este huesito. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, no tenemos ninguna guía. Este reborde prácticamente nos estamos yendo nosotros con el puro apoyo de nuestros dedos. ¿Sí? Y vean cómo en cada paso que regresamos profundizamos más este corte. ¿Ya? Vean aquí, les muestro ahora. Ven ustedes la profundidad que llevamos, aproximadamente de 1 milímetro. ¿Ok? Y entonces podemos continuar si es que se trata de un reborde, un proceso atrófico amplio. ¿Sí? Pueden ir viendo cómo se va ampliando cada vez más. Y en procesos o rebordes atróficos, lo importante es cuidar mucho este tejido. Queremos hacer expansión de corticales, alguna técnica como el split crest, requerimos de que queden bordes limpios, que tengamos cortes precisos y que no tengamos ese movimiento, esa vibración que muchas veces una fresa nos va a dar, una fresa 701, 702. Entonces con este tipo de instrumentos vamos a tener una precisión mucho mayor de corte, vamos a perder menos tejido, que eso también es bien importante para cuando vamos a hacer expansión de corticales. ¿Sí? Y tenemos nosotros la posibilidad de hacer esta fractura en tallo verde cuidadosamente, para que podamos manipularla. ¿Sí? Recuerden que en estas técnicas lo más importante es cuidar que esa fractura en tallo verde que vamos a promover nosotros no se desplace más allá de lo que nosotros necesitamos. Y hacemos estas descargas laterales precisamente para poder hacer una expansión mucho más controlada. Ahora bien, aquí comenzamos ya a hacer expansión, y desde aquí podemos ver cómo entramos nosotros más con estos insertos. ¿Sí? Vamos a permitirnos con una herramienta de laboratorio hacer un movimiento un poco más fuerte para que alcancen a ver cómo se alcanza a hacer esta expansión. Obviamente requerimos de nuestros osteotomos, nuestros expansores, pero prácticamente ya estamos aquí diseñando este corte para una expansión sin que se nos desplacen los bordes, o una fractura en tallo verde muy controlada. ¿Sí? Bien, vamos a utilizar otro inserto. Hablando de elevación de piso de seno, decíamos que en muchas ocasiones requerimos tener herramientas que nos permitan
hacerlo mucho más sencillo el corte, mucho más cuidadoso, sobre todo por el área que vamos a trabajar y que requiere, por supuesto, de mucha precisión. Entonces aquí los insertos simulando lo que son una fresa de bola de diamante, simulando por la forma. Vamos a hacer unos cortes y esta osteotomía que va a estar alrededor de la zona donde vamos a trabajar podemos hacerla también de una manera mucho más precisa y controlada. No sé si se aprecia bien de aquel lado, ¿se alcanza a ver bien? Ok, vamos despacio, vamos a subirle un poquito la velocidad para empezarlo a hacer más dinámico esto. ¿Sí? Disminuimos un poquito de agua. Ok, vamos viendo cómo se va labrando esa línea donde debemos nosotros ir haciendo una osteotomía muy controlada y con mucha precisión, sobre todo por el área que vamos a trabajar, que es la cavidad neumática llamada seno maxilar. Esta antrostomía, como también se le llama, puede tener muchas variantes, entre ellas la Cadwell Look. Se pueden hacer también con el mismo pisotomo, elevaciones de piso de seno vía crestal, como si estuviésemos poniendo un implante dental. ¿Sí? Hay herramientas que no lo permiten. Y cuidadosamente vamos avanzando en el corte. ¿Sí? Mucho de lo que debemos de ayudarnos nosotros con estas herramientas, que son muy seguras, son fáciles de manejar, difícilmente pueden causar un daño, si ustedes pueden ver aquí con mi dedo, mi guante. ¿Sí? Sin embargo, estas placas cerámicas que tienen en su interior permiten un trabajo a alta velocidad con ultrasonido, y esto nos permite hacer un corte mucho más exacto sin necesidad de sobrecalentar. Si ustedes pudieran tocar en estos momentos esta zona, está prácticamente, sí, parte por la irrigación, pero no hay un calentamiento per se en el área. Esto nos permite cuidar el tejido. Otra vez lo que les comentaba, que no se nos sobrecaliente el hueso que estamos cortando. Si pueden ver, no insistimos mucho en una zona, sino que vamos rodeando para darle oportunidad de que pueda ser de una manera muy simétrica este corte. ¿Sí? Y poco a poco vamos encontrando esa línea oscura. Por muchos años hemos tenido prácticas y hemos hecho muchas técnicas de elevación de piso de seno en huevo. ¿Por qué? Porque alcanzamos a notar también una línea grisácea muy similar a lo que sucede cuando estamos trabajando en seno maxilar. Es muy parecido, y la membrana, bueno, tiene una calidad muy parecida en cuanto a grosor y en cuanto a la manipulación que tendremos de esa membranita. Vamos viendo aquí poco a poco cómo más vamos perforando. Y ustedes pudieran pensar que ya se alcanzó a perforar, pero prácticamente estamos separando la pura membrana. ¿Sí? Si bien aquí nos tenemos que ayudar con alguna legra, lo podemos hacer también con algún inserto de los que tenemos aquí, con mucho cuidado, solamente para culminar nuestra elevación. Estas herramientas, manejando velocidad, irrigación, la inclinación adecuada de cada uno de los insertos, pues nos van a permitir con mucha facilidad poder usarlo lo mejor posible. Entonces aquí bajamos un poquito la velocidad, nos vamos a 3, y entonces aquí
vamos a hacer esa pequeña separación. Aquí está. ¿Sí? Prácticamente estamos dentro de este espacio entre la membranita y el cascarón. ¿Ok? ¿Se alcanza a apreciar? Bueno, y entre otros de los usos que tiene, bueno, pues también podemos hacer odontosecciones con órganos dentarios. En este momento no tenemos un órgano dentario, pero bueno, se pueden utilizar insertos como los que son en sierra, ¿sí? O algunos un poquito angulados. En periodoncia, si hacemos una hemisección radicular, si trabajamos sobre lo que es la furca, si hacemos regularización de proceso, o en cirugía bucal en terceros molares, que requerimos hacer una odontosección para que la extracción sea mucho más pasiva, bueno, pues requerimos de utilizar el inserto adecuado. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahorita el siguiente motor.